tempranera. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí. Bien. Yo estoy con un enredo de computadores, pero vamos a empezar. Bueno, quería agradecer la presencia de Ana María López, Alejandra Ramos y Marcela González eh, por estar presente hoy día. Vamos a hablar, este va a ser el primer conversatorio del día y vamos a hablar eh, sobre el problema de la memoria. El problema de la memoria es la obra de Juan Vera a través de la figura de los personajes femeninos. Cómo se estructura a partir de estas obras que se dan inicio desde el año 89 en adelante durante los años 90 para que Juan Vera y junto con la compañía de Teatro del Riel volcaran su mirada al problema de la memoria. Bueno, Alejandra Ramos, licenciada en Educación y profesora de teatro. Marcela González, actriz, animadora teatral y coordinadora cultural. Bueno, Ana María López, actriz y directora del Teatro del Riel. Y para esto, bueno, como les comentaba, nos situamos en los años 90. Estamos viviendo una transición como país. Y quisiera partir preguntando a Anita, ¿cómo se vivió ese proceso por parte del Riel? ¿Cómo fue el Riel, que tiene un origen en el año 81 y que tiene una forma clara de trabajar en los sindicatos, en las poblaciones, en las tomas de terreno, desde el 81 en adelante hasta, o sea, y toda esa década, lo que queda de esa década, como una forma, como un sello que es del Teatro del Riel, y cómo se el teatro esta transición. Bueno, mira, siempre pensamos con Juan y yo también personalmente que esta transición a nosotros nos hizo ver de la importancia de la memoria, porque con esto de la transición como que se borró todo para atrás y era todo nuevo, y no era así. Era un paso que se daba, quizá importante en ese momento, pero la memoria iba quedando atrás. Y yo pienso que eso fue lo que despertó en Juan el interés de hacer estas obras de la memoria, que él ya las venía escribiendo de antes, ¿no? Pero pensó que ahora era el momento de que nosotros empezáramos a trabajarlo, sobre todo que estábamos con actores más jóvenes, que habían vivido de otra forma, quizás la dictadura y todo ese tiempo nuestro de tanta clandestinidad teatral, y entonces despertar esa memoria y ver qué pasaba, ¿no? Y escribió estas obras tan bellas basadas en la mujer. Esa fue una de las cosas más bellas, ¿no? En qué es lo que habíamos vivido entre los trabajadores, pero principalmente en las mujeres, en el amor, ¿no? Por eso se llama Palabras de amor a mi tierra herida. Y creo que eso fue lo que nos despertó a hacer este cambio, ¿no? De que ya nosotros ya habíamos trabajado en la clandestinidad, todo lo que era la situación de los trabajadores, sus luchas, y en esta oportunidad fue un cambio bastante fuerte de meternos en la memoria y ver qué pasaba, si podíamos hacer un aporte en toda la sociedad en este cambio tan extraño que tuvimos. Eso es. Sí, y bueno, un poco como que como que va cambiando un poco la temática, ¿no? Porque durante los años 80 el tema central fueron los trabajadores, la clase obrera, los derechos laborales, y ahí abordan temáticas y personajes que están vinculados al mundo ferroviario, al mundo de los mineros, al mundo sindical, con las ideas de Recabarren, y de repente viene este vuelco
y, y aparece en un inicio estas primeras 3 o 4 obras donde están estas mujeres que representan en una obra Antonia Pajaritos de Mimbre, Remolinos de Papel, el fantasma de una mujer desaparecida. En Los amantes y los ojos, una mujer que resiste en dictadura a partir de los bordados. En El tren de cobre, una mujer que es presa política y que se fuga. Y, y bueno, y aparece un cuarto texto también que es Señora por Dios, fíjese, que muestra a las mujeres en la resistencia, a las pobladoras en las ollas comunes. Entonces, de alguna manera, en esta dramaturgia, como que se esboza 4 figuras fundamentales para hablar en los 90 de 4 formas también de resistencia, podría decirse, valga la redundancia, y al mismo tiempo 4 heridas también, que por algo al parecer se llama Palabras de amor y aliento a mi tierra herida. Entonces, eh, me gustaría preguntarle a Alejandra, tú te incorporaste al Riel y trabajaste como asistente de Juan Vera, ¿no? Sí, yo Y, trabajé más de 3 años con él, corrigiendo textos, ayudándole en la dirección y lo más importante, cómo poner en escena esa idea de Juan al ver esta nueva visión de la mujer como protagonista. Porque como tú bien dices, el rol social era el mismo, ¿ya? La importancia de la crítica social era la misma, pero lo más importante era que ahora aparecían mujeres como protagonistas. Si tú te fijas en todas estas obras que nombra, la mujer es la protagonista. Una mujer que está afectada por la historia, pero que está dispuesta a cambiar esa historia. Entonces, trabajé en la corrección de texto, por eso si tú te fijas en los textos hay diferentes tipos de versiones, ¿cierto? Hay 2 finales en Los amantes y los ojos, esto y lo otro, entonces eso era porque Juan iba trabajando sobre la marcha en la dirección y eso es algo muy interesante y muy bonito, porque tiene que ver con que él al escribir pensaba en ese montaje, entonces iba cambiando y eso habla de la diferencia de los textos. Claro, y trabajé en esa corrección que fue para mí un trabajo inolvidable, importante en mi vida personal y profesional, y yo creo que como país, en la época que se estaba viviendo, como dijo Anita, con ese cambio, siento que hubo una propuesta diferente y muy contingente por lo demás, con el cambio de la visión de la mujer. Entonces siento que ahí radica la importancia de esta dramaturgia. Esta dramaturgia de Juan es absolutamente vigente hoy, más que nunca, siento yo. y tú, perdona, el otro día hablábamos y tú me contabas que tu tesis la habías basado en las mujeres de los personajes de Bertolt De Brecht. Brecht, sí. Bueno, y he sabido que Juan Vera tiene una fuerte influencia de Bertolt Brecht, pues. También Sí. por la posición política que los caracteriza a los dos. ¿Qué nexos ves tú entre los personajes de Bertolt Brecht y estos personajes de los que estamos hablando de Juan Vera? Personajes absolutamente vinculados a la historia, ¿ya? Esto no es un teatro psicológico, sino que es un teatro político, social, y yo en el caso de Juan agregaría poético. Esa es una mezcla maravillosa porque podríamos decir, ¿es realismo poético? Sí, pero con una importancia política, social y a la vez con un lenguaje muy hermoso, muy poético, donde mujeres muestran su fuerza a través de la fragilidad. Eso es muy importante, una aparente fragilidad. Podríamos comparar a Santa Juana de los Mataderos, a Madre Coraje, podríamos comparar muchos personajes de Bertolt Brecht con Hilda, con Antonia, claro que sí los podemos comparar, están muy vinculados porque ellas están mostrando su realidad a partir de su historia, pero dispuestas a cambiar esa historia. Por lo tanto, estás muy vinculado. Está absolutamente, es un teatro social, no es un teatro psicológico y además la puesta en escena tiene mucho que ver con eso. Es brechtiana la puesta en escena.
Juan era absolutamente admirador de Bertolt Brecht y la posición política es muy importante en el momento de realizar el personaje. No es llegar y repetir un texto, sino que había que estudiarlo, entenderlo, y para eso necesitas tener un punto de vista como actor también. Y eso Juan lo permitía, y bueno, nosotros después de los años lo agradecemos enormemente. Eso. Y bueno, Anita, ¿y tú cómo ves también lo mismo que habla la Alejandra? ¿Cómo ves tú también esto de los personajes femeninos? Porque la Alejandra dice algo muy interesante que tiene que ver que la fortaleza de la mujer está puesta en esta fragilidad, en esta aparente fragilidad, pero al parecer hay un contrapunto con el personaje masculino también. El personaje masculino inicia aparentando una, una fortaleza que al fin y al cabo contrasta con la mujer, porque se termina en muchos casos quebrando o mostrando esa fragilidad que tenemos los hombres en el transcurso de sus obras. ¿Cómo ves ese contrapunto que hay entre el personaje masculino y el personaje femenino en esta obra? Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes, yo que trabajé en varias obras de Juan, es que el personaje masculino no se imagina lo que se va a encontrar. No tiene, en ese sentido, tiene parte con una imagen súper machista, ¿no? De protector, de que lo van a esperar en el caso de los amantes y los ojos, y se encuentra con mujeres muy fuertes, ¿no? Que son capaces de salir adelante solas, por ejemplo, que hacen su vida, y que son en realidad el soporte de esos trabajadores y de esos, ¿cómo se llama? De esos hombres, de esos personajes masculinos, son el soporte y que van emergiendo, ¿no? En esa época. Yo recuerdo cuando nosotros estrenamos Los Amantes, lo estrenamos en Suecia. ¿No? Ese fue el primer estreno de Los Amantes en Suecia. Y claro, yo aparte de sentir que estaba traicionando a mis compañeros de exilio, pero sentí el cariño de las mujeres hacia la obra, ¿no? Porque en el exilio también debe haber pasado lo mismo, ¿no? De que los hombres eran los que tomaban la reta, pero la mujer era la que aprendía el idioma, la mujer era la que se metía en la sociedad, y eso ha sido siempre así. Lo que pasa es que no se había dado a conocer, ¿no? O no habíamos sido capaces de tirar eso afuera. Y creo que esa es una de las cosas bonitas de la obra de Juan, que ha sido que ahora son muy vigentes. O sea, si nosotros diéramos todas estas obras ahora, son vigentes, ¿no? El feminismo estaría muy contento de vernos hacer esto, porque de verdad que fue un paso que dio Juan y que no lo daba nadie en ese momento, ¿no? Eso hay que decirlo. Y que nosotros nos atrevimos a darlo con bastante temor, ¿no? Porque eran obras además muy poéticas, como dice Alejandro, muy poéticas, muy difíciles de aprenderse el texto, porque cuando hay poesía tú no puedes cambiar nada, pero las imágenes eran preciosas. Por lo tanto, eso nos hizo a nosotros trabajar con mucho amor, con mucho cariño. Y vivan las mujeres. Sí. Marcela, tú estuviste, me contabas el otro día que estuviste en Playa Negra, ¿no? ¿Qué personaje te tocó hacer en Playa Negra? Mira, yo llegué en la segunda mitad de la década de los 90, del 97, yo creo que a fines del 97. Me tocó hacer el personaje de Hilda en Playa Negra. Y tengo que decir que a mí el paso por el Riel es un periodo que, como dice bien Alejandra, a mí me ha marcado también profundamente en mi vida personal y profesional, porque yo venía de una escuela brechtiana también, una escuela desaparecida en el 98 con la muerte del maestro Edmundo Villarroel. Yo crecí y nací en dictadura, en una población, la mayor cantidad de mi vida hasta los 21 años.
Entonces, bueno, con velatones, con barricadas, arrancándose de todos lados, etcétera, con los milicos en la calle. Yo viví, como decía Ana, una dictadura diferente a lo que fue la dictadura de los exiliados, de gran parte de los exiliados. Entonces, trabajar en el proyecto del Riel, que más encima yo entré justo después de salir de la escuela de teatro, entonces llegué ahí porque yo creo que la vida es muy sabia y la naturaleza me atrajo a este proyecto, y que lo recuerdo con mucha fuerza. Las mujeres, la mujer en todo caso que a mí me tocó hacer en Playa Negra, es una mujer que la tengo en mi cuerpo, en mi pellejo, todavía la Hilda. Y la otra vez comentaba con mi compañero de escena, con Gonzalo, que la había vuelto a leer y lloré. O sea, es una obra tremenda. Yo en esa época estaba en la veintena, estaba en los 22, 23 años. Yo creo que en ese minuto, pese a que era consciente de muchas cosas, no era tan consciente como lo soy al día de hoy de la fuerza que tenían las obras de Juan. Porque claro, han pasado más de 20 años. Entonces al volver a leer las obras, eh, es como que te llenan el cuerpo y la poesía que tiene Juan es inolvidable. No es común encontrar ese tipo de poesía que yo cuando las vuelvo a leer me digo, hay una parte que se quedó conmigo de esa época, en esa poesía. Volví a renacer y a sentir momentos muy potentes, donde, como decían las chiquillas, el rol de la mujer es muy poderoso, es muy original, está enraizado en la tierra. El hecho de los amantes de los ojos, por ejemplo, en el regreso al país, y el pensar que las cosas van a estar igual, y resulta que no, y es muy desgarrador. A mí me hizo volver a sentir, y me evocó situaciones que me imagino como las deben haber vivido ustedes, Ana, Juan, de momentos muy, muy desgarradores que Juan lo supo hacer poesía. Y eso es maravilloso para nosotros los actores, que tenemos que interpretar y volver a vivir y a representar esa emoción, esa situación. Hay algo que me gustaría reflexionar justamente de lo que tú hablas frente a Playa Negra, porque como veníamos conversando, como planteaba Alejandra también, como nos comentaba Anita, desde Los amantes y los ojos, que empieza el año 89 en Suecia, como nos comentaba Ana María, Juan Vera vuelca su mirada hacia la memoria con estas 4 figuras de las que hablábamos, y de repente aparece Playa Negra, donde pareciera que retomara el problema obrero tal cual, el problema obrero, el problema de las condiciones de los trabajadores, de la condición deplorable de la situación laboral de nuestro país. Y me pasó, ahora que nos tocó transcribir el resto de las obras que nos faltaban por transcribir, que Playa Negra se me conectó inmediatamente con El Relevo, donde participó Ana María en los años 80, donde los personajes son una pareja de ferroviarios, y la relación que hay entre el hombre y la mujer en Playa Negra y en El Relevo es más o menos similar, donde los hombres son esclavos del trabajo y a su vez las mujeres es como empiezan en la obra, sobre todo en el tema del hogar,
se genera o sea, y volvemos a Engels, se forma una opresión dentro de la casa, donde las tensiones entre géneros son muy fuertes. Entonces, quería preguntarle a Anita también sobre esta relación que hay entre el relevo y Playa Negra, y ahí podemos indagar nuevamente las diferencias que hay. ¿Cómo ves tú esta relación que hay, que ahora ya se sale un poco o sea, se mantiene el problema de la memoria, pero vuelve a estar presente el tema de los trabajadores? Mire, yo te puedo decir que las dos obras fueron escritas después de haber vivido experiencias. En el relevo nosotros vivimos en esa larga huelga de los ferroviarios en dictadura, que estuvo a punto de sacar a la dictadura, pero que fue traicionada, ¿no? Pero nosotros vivimos en las ollas comunes. Yo fui a la casa de los trabajadores que mientras estaban en la olla común luchando, yo fui a visitar a las mujeres, ¿no? Y te puedo decir que en muchas ocasiones estábamos tomando un tecito, conversando cuál era lo que pasaba mientras los hombres estaban en el sindicato, qué pasaba con las mujeres en su casa. Y muchas veces tuvimos que interrumpir la once porque llegaba el marido y había que irse. Entonces uno dice, ay, estas mujeres han estado peleando por tener comida todos los días, porque la casa esté limpia. Y entonces eso Juan lo retrató en el relevo, ¿no? De una u otra forma, porque también él había que mostrar las fortalezas de los hombres que estaban en ese paro, que fue difícil, en tiempos muy difíciles. Pero ahí empezó a emerger la mujer, a raíz de las conversaciones que nosotros teníamos y que comentábamos qué es lo que pasaba con las mujeres. Nos llamaba la atención que estaban siempre limpiando, teniendo los vidrios limpios, cuando estaba realmente, en ese momento era terrible. No participaban en las ollas comunes, estaban en la casa. Y de ahí empezó a emerger esa idea de la mujer que está luchando igual, pero desde su casa, porque así el hombre llegaba de las ollas comunes, de las marchas, y estaba su casa funcionando. ¿Gracias a qué? A que había una mujer que estaba ahí luchando también. Y en Playa Negra surgió a raíz de que nosotros con Juan estuvimos haciendo unas clases en Coronel con las mujeres de los que habían sido mineros. Y Juan, que era muy observador, mucho más observador que yo, se le ocurrió todo esto un día que le llamó la atención que en todas las casas, todos los departamentos, en todos lados, había mucha ropa colgada, ¿no? Y de ahí fue la escenografía, ¿no?, que tenía Playa Negra, de ropa colgada de lado a lado del escenario. Y empezamos a conversar con las mujeres de los mineros, que ya estaban quedando sin trabajo, pero las mujeres seguían y fueron capaces de escribir sus vivencias, ¿no? Ellas hicieron una obra que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que era muy interesante porque la escribieron mientras hacían el pan en los hornos, ¿no? Nosotros fuimos a esos hornos que ya casi no quedaban, pero había mujeres que iban a hacer el pan que duraba toda una semana, ¿no? Y ahí las mujeres comentaban sus cosas, se reían, peleaban a lo lejos con el marido, no sé, empezaron a aparecer todos estos cuentos como de miedo de ahí, y ahí nos dimos cuenta que la mujer era mucho más protagonista de lo que se pensaba, ¿no? Que ellas eran, por ejemplo, nos decían la angustia que sentían cuando sentían la sirena, que también está en Playa Negra, esto cuando se siente la sirena, que hubo un desastre en la mina, esa angustia que se sentía de quiénes eran, quiénes se habían salvado, y esas cosas en ese tiempo no se hablaban de la mujer, ¿no? Siempre compañeras, ¿no? Así que yo creo que esas dos obras son parte de la vida de ese momento, y ese es el gran valor que tiene. Ahora, que él las transforma en poesía, eso no cabe ninguna duda. De verdad, yo cuando leía los textos del relevo, cómo comienza el relevo con una poesía,
Y uno dice, pero ¿cómo pudo llegar esta crueldad de vida que estamos viviendo, cómo la transforma en poesía para que no sea un panfleto? Porque era fácil hacer un panfleto, pero los panfletos se leen, se tiran al suelo y se vuelan. Pero él la transformó en poesía, y eso yo encuentro que es fantástico. Y una delicia para los actores y las actrices, de verdad. Sí, y una cosita me gustaría agregar también que Playa Negra tiene, bueno, y las otras también, pero en particular Playa Negra yo creo que tiene enseña. O sea, la obra va paso a paso explicando en la vida y en las vivencias de los personajes cómo se van organizando. Ellos se van organizando de a poco de acuerdo a lo que va ocurriendo, con los dos personajes de las mujeres, en este caso, Carmen e Hilda, que son dos mujeres muy diferentes, pero que al mismo tiempo sienten muy parecido. Y con estas dos mujeres le van enseñando al público de qué manera van tomando conciencia. En la obra van tomando conciencia de lo que se tiene que ir haciendo para lograr el objetivo, para salir adelante, para poder trabajar de manera colectiva, para hacer comunidad, para que no bajen los brazos, para que sus hombres no se desalienten. Y al mismo tiempo hay mucha magia cuando el personaje ay, ¿cómo se llama el personaje de mi marido? Segundo, él no quería ir a meterse a la mina. Él tenía un presentimiento, segundo. No quería ir a meterse ahí. Entonces al final uno dice, él tenía razón, ¿por qué no le hicieron caso? Pero al mismo tiempo te pones en los zapatos de Carmen y de Ramiro, que los tenían en su casa de allegado. O sea, no había opción. Estos personajes se mueven hasta las últimas con las opciones que el sistema no les da. Son personajes que son consecuencia de lo que el capital, en el fondo, propone. Entonces ahí lo interesante, muy interesante de Juan también, que muy brechtiano, que muestra cómo los personajes, las situaciones, se van generando o degenerando a causa de un sistema cruel, brutal. Pero cómo los mismos personajes se van desenvolviendo y solucionando al mismo tiempo. Es muy interesante el análisis. Sí, quería destacar, disculpa, Faiz. Quería destacar algo en relación a lo que dice Marcela, para los que no tuvieron la suerte de ver ese montaje, que la escenografía era circular y la ropa estaba tendida alrededor. Entonces los actores iban entrando y saliendo de un lado a otro y las personas estaban sentadas viendo lo que ocurría ahí. Ahora, más que una estética brechtiana, que obviamente lo es desde el punto de vista de lo estético, tiene un sentido muy profundo. Tiene un sentido muy profundo la idea de círculo, la idea de que el espectador es parte de eso, de que te está mostrando la realidad, ¿ya? A través de, como digo, una estética muy atractiva, pero que tenía un sentido muy profundo. La ropa tendida, ¿ya? Que dice Anita, está demostrando un montón de signos, ¿ya? Y que Juan pudo descifrar y que nosotros como actores, y en mi caso en la codirección, poder ocupar ese pequeño espacio de una manera muy atractiva, pero muy simbólica. Entonces estábamos todos ahí, en ese mundo, como dice Marcela, tan injusto, con un sistema que los personajes intentan acomodar o romper, donde te digo que era alucinante. Yo siento que Playa Negra es un montaje que sería maravilloso volver a realizar porque es demasiado contingente y hermoso, y desde el punto de vista de la poesía, como decía Anita y Marcela, una poesía que no es panfleto, una poesía que es profunda y por lo mismo difícil de interpretar, pero hermoso, un montaje hermoso. Sí, hay cosas que yo creo que hay que rescatar de lo que están hablando justamente por eso.
el drama que hay en Playa Negra, como dice Marcela, es brutal. El hombre está enfrentado al sistema, eh, y el sistema lo pretende extinguir. Entonces, es justamente lo que dice Marcela, la dicotomía que tiene el personaje, los personajes de Playa Negra, son no trabajar y extinguirse, o trabajar y morir, que pasa a ser un poco lo mismo. Entonces, están constantemente en una tensión frente a la muerte en función de la explotación, y al mismo tiempo aparece esta explotación dentro de la casa, donde las relaciones también se dan de forma tensionada. Entonces, yo creo que yo creo que hay que rescatar eso de lo que ustedes están diciendo justamente, del drama que aparece en, en estas múltiples tensiones. Entonces, para volver un poco a lo que dice la Anita, esto es política fuerte, según lo que escucho, lo que me ha tocado leer, pero al mismo tiempo va más allá de lo panfletario. Estamos hablando de una mujer que está teorizando desde los de Engels y, y los teóricos que vienen posteriormente, y al mismo tiempo aparece una noción de tragedia en la obra que se resuelve con las figuras de los fantasmas también. En Antonio aparece un fantasma y en Playa Negra aparecen los fantasmas. Y me pregunto, ¿qué son estos fantasmas que están aullando desde como aparecen en La Guerra de la Sopa con los caballos subterráneos también, que están aullando desde debajo de la tierra, que de alguna manera esta memoria que quiere abrirse paso y hacerse ver, ser escuchada? Entonces, nada más quería comentar eso para un poco rescatando lo que están comentando ustedes. Y bueno, me gustaría volver a Alejandra también. Tú como profesora, estos textos que hasta hace poco no habían sido editados, porque estamos hablando un poco de lo que pasa teatralmente, de cómo fueron montadas las obras en este sello que tiene el riel de teatro circular, en espacios no convencionales. Y tú como profe, ¿cuál sería la necesidad de que estos textos sean vistos en la actualidad, que se traspasen a nuevas generaciones y que se difundan entre nuestros niños, adolescentes, gente adulta? Me parece urgente. Lo comentábamos el otro día, que tal como se hace con los grandes anónimos, siento que esto ha sido una transmisión que ha sido de persona a persona. Para mí sería maravilloso, sería muy importante que se pudieran editar, ya sea de la forma que sea hoy en día en lo digital, porque el trabajo que yo hago, que tiene que ver con hacer clases de teatro a personas de todas las edades, está marcado por esos fantasmas de los que tú hablabas. Esos son los fantasmas de la historia, fantasmas que no se tienen que volver a repetir. Y siento que mi rol como profesora es recordar principalmente eso. Un profesor no transmite conocimientos ahora. Yo creo que la principal misión de un profesor, de un buen profesor, es hacer conciencia de la realidad, y tal como decía Brecht, y también lo profesaba Juan, mostrar una crítica social a través del teatro, y que los alumnos, los estudiantes sean capaces de reflexionar acerca de esa realidad, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de que ellos pudieran leer estas obras. Yo he podido tomar algunos extractos, tengo algunos manuscritos de Juan, afortunadamente, y también por lo que trabajé, y se han montado pequeñas escenas con alumnos, etcétera. Pero yo siento que la difusión en estos momentos sería fundamental, tanto debido al contexto, como decíamos, la contingencia, como el rol que tiene que tener la educación
en nuestro país y en el mundo de hacer conciencia social, ¿ya? De que sea una crítica social y de que a través de esa crítica las personas reflexionar acerca del sistema en el que estamos viviendo, las injusticias sociales y todo el aporte que puede hacer la gente joven para mejorar una sociedad en el futuro. Por lo tanto, sería una gran tarea poder hacer una difusión de esto a los estudiantes. ¿Por qué tenemos que estar leyendo a los extranjeros si tenemos tan buenos dramaturgos? Siempre me lo he preguntado. Eso. Marcela, quería volver contigo a algo que comentaste delante. Esta emoción que sentiste con la relectura Playa Negra. ¿Qué fue lo que más te conmovió cuando volviste a encontrarte con el texto? Tuve muchas imágenes, volví a vivir momentos, y no solamente con Playa Negra, sino que con las otras también. Vi a mis compañeras, vi a la Anita, vi a la Marcela, vi a la Ale, al Gonzalo, que fue un tiempo para mí de mucho placer, de mucha intensidad, porque yo estaba haciendo lo que quería en ese minuto, en el lugar que correspondía, o sea, tenía que ser así. Y también el tomar conciencia de cómo estas obras te meten en un mundo completo. Es como si entras a... Juan te envuelve en la historia y no puedes salir. Estás ahí y como que te da todas las pociones mágicas para que tu imaginación vuele y entres en el mundo de los personajes. Y yo veía, o sea, yo hasta el día de hoy, volviendo a leer la obra de Playa Negra, volví a verlas, y además que nosotros fuimos a Coronel y a Lota con la compañía, fuimos para allá, estuvimos en los colectivos. Playa Negra, bueno, para las personas que no lo conocen, no conocen la obra, es sobre una inundación que hubo terrorífica el año 87 en Playa Negra, que se inundó un pirquén. Y resulta que muchas personas no las encontraron, fue catastrófico. Entonces, Juan se basó sobre esa situación terrible del año 87 para escribir también la obra. Y las minas del carbón, que o sea, el mismo personaje lo dice, o sea, entrábamos ahí en Playa Negra, no había ningún tipo de seguridad, o sea, sentían el mar en la espalda, sentían el mar en la cabeza, o sea, las imágenes, como decía Ana, de las escenas, son desgarradoras, son intensas, son completas. Entonces, me daba escalofrío, me daba escalofrío, me volvía a sentir y me gustaría hacerla de nuevo y con el bagaje que uno tiene después de 20 y tantos años, a mis 45 años, que Alejandra no quería que lo recordara, pero lo recuerdo, con mucho orgullo. Porque es verdad que en la piel se tienen otras experiencias, y eso me pasó en realidad, Faiz, o sea, fue volver a vivir y a volver a ver las imágenes de los colectivos, cuando caminábamos por esos colectivos miserables, cuando íbamos al sector de Schwager, donde las diferencias eran impresionantes, y la imaginación vuela y te imaginas cómo habrá sido en esa época que todavía, y vivirlo, o sea, eso, y sentir que estos fantasmas volvían cuando ni siquiera se habían encontrado los cuerpos aún, cuerpos desaparecidos. Esa es la memoria que yo creo que Juan rescataba y sigue rescatando en lo vívido de sus obras, y lo que dice Alejandra como maestra. Eso hay que seguir rescatándolo, hay que mantenerlo vivo en la juventud, en mi hija.
por mucho que haya nacido acá en Bélgica también. O sea, no se puede soslayar. Gracias, Marcela. Marcela Schultz comenta y dice que la Alejandra cuente cómo fue su asistencia de dirección con Juan Vera. Oh, qué intenso, qué intenso. No sé si existe una persona más dinámica, intensa y energética que lo que era Juan. Juan te llamaba a las 2 de la mañana y te decía, soñé con un texto, vamos a cambiar esta parte, de verdad, a las 2 de la mañana hablando, y llegábamos al otro día y cambiaba todo lo que habíamos ensayado el día anterior. Los actores ahí todos cansados y diciendo, pero ¿cómo si ya me aprendí todo este texto? No, eso no sirve. Y llegaba con su papel a mano, ¿ya? Y nos mostraban, nos sentábamos a leer, analizábamos y era partir de nuevo. Entonces, un trabajo profundo en todo caso, esto lo cuento como anécdota, pero un trabajo de investigación profundo, de trabajo de mesa, ya bien lo sabe la Anita y Marcela, donde leíamos los textos, donde los analizábamos y después al montar cambiábamos. Era un constante cambio porque él era un director muy creativo, pero quiero igual destacar una cosa que permitía el trabajo activo del actor. Con él había que ser un actor activo, que propone, ¿ya? Y realmente estar muy atento, porque como te digo, habían cambios constantes con una visión, yo siento casi posmoderna de Juana, una locura en esa dirección, y una profundidad de texto, diría yo, una profundidad de texto. Y lo que decía Marcela en relación a los años, no, es más bien broma. Yo siento que los años te dan un peso y una experiencia enorme, y también pensaba lo mismo que decía ella. Qué maravilloso sería hacer ahora este montaje, los mismos en ese tiempo, que ya no somos los mismos, pero somos los mismos, con la experiencia y con una visión bastante profunda de lo que era en esa edad, que en esa edad éramos muy chicos, pero cuánto aprendizaje, cuánto que agradecer, lo repito. Maravilloso haber conocido a Juan y haber podido trabajar más de 3 años con él en esa corrección de texto, para mí ha sido la mayor escuela, y lo digo, más que la universidad, más que la escuela de teatro, y por eso está en mi corazón y están mis palabras dedicadas en mi memoria, porque yo siento que con él aprendí a amar a Bertolt Brecht, conocí al Riel, que me alejé por un tiempo, pero el que se va sin que lo echen, sin que lo llamen. Y aquí estoy de nuevo, o sea, yo siento que es una compañía diferente, coherente, y feliz de estar acá. Y feliz de poder recordar a Juan, que creo que es uno de los grandes de Chile. Y lo digo sinceramente. Gracias, Alejandra. Anita, volviendo a lo que decía la Marcela, me gustaría complementar un poco, porque me impresionó mucho las palabras de Marcela frente al fenómeno de la naturaleza también, que es otro problema más para la realidad del trabajador en estos textos que hablan de la explotación también. Y Playa Negra como que cumple ese rol de retomar un poco las temáticas de los años 80. Tú estuviste en La Catalina, en El Relevo, en Los Rompehuelgas, bueno, Los Amantes, como 3 veces, más o menos. ¿Cómo ves tú en el resto de las obras también como esta fuente de alimento que cuenta Marcela, de tomar este hecho que ocurrió en Coronel para llevarlo a las obras de teatro en su trabajo de forma más general, por ejemplo en La Catalina o en otra obra? Sí, a mí me parece que ese es uno de los valores de la dramaturgia de Juan, ¿no? Por ejemplo, cuando montamos La Catalina, creo que fue el 87 la primera vez, fue a raíz de una conversación que tuvo Juan con unos pescadores, ¿no?
conversaba y le iban quedando cosas y empezamos a montarla nomás, así como dice Alejandra, él escribía y uno empezaba a montar y después se cambiaba todo, pero bien. Si bien es cierto que a él le gustaban los actores activos, pero sí siempre he recordado que él decía, no me digas nada, hazlo. Eso era ¿sí o no, chicas? Siempre me decía, a mí no me vengan a contar que vinieron de allá, no, háganlo. Y eso también era muy activo, porque entonces uno tenía que traspasar todo eso que tenía aquí en la mente, que había escrito en la noche, no sé, a hacerlo. Y eso es un desafío fantástico. Ahora, la Catalina sí fue una experiencia muy hermosa, porque la ensayamos con pescadores, ¿no? Pescadores artesanales. Nosotros estábamos en una sede donde estaban los pescadores, y después que hicimos todo un montaje de una nave, los pescadores nos dijeron, pero la montaron al revés, y tuvimos que cambiar los movimientos, todo. Y eso fue muy enriquecedor. Igual que en el relevo, nosotros ensayamos en un sindicato ferroviario, y ellos también nos decían cómo funcionaban las cosas, cómo eran. Entonces fueron experiencias hermosas para los actores y para los trabajadores que nos veían, porque se daban cuenta que los actores hacemos un trabajo, y que no es llegar y subirse al escenario, sino que hay muchas cosas. Le enseñamos lo que eran las luces, lo que significaba, le llamaba la atención, la luz de día, la luz de noche, y esas cosas eran muy enriquecedoras para nosotros, porque nos hacían sentir que sí, éramos parte de todo esto, no éramos figuritas que estábamos en un escenario. Y lo que yo quería decir de la obra de Juan es que él ya no estaba ya cuando yo monté La Guerra de la Sopa, que cuando la escribió yo sentía que era una obra terrible, terrible. Pero el año pasado, cuando estuvimos en el problema terrible de esta pandemia, yo dije, nos estamos acercando a la Guerra de la Sopa, porque no va a quedar nada, y esa es la historia de la Guerra de la Sopa, cuando ya el capital se ha comido todo, cuando hemos caído en las trampas de la tarjetita, ya no queda nada, y solo queda el ser humano, que se está comiendo los huesos de los que se van muriendo, y queda la crueldad del capital, que está representada por un presidente que está ahí sentado en un water. Pero de verdad es una obra que las veces que la dimos, la gente le impactó, porque también la hicimos circular, y la gente quedó dentro, y además jugábamos mucho con el público. Y eso fue fantástico. Yo cuando la monté, yo dije, no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada aquí, porque era la primera vez que montaba una obra grande. Y ahí te quiero decir que ahí estaba la experiencia de los que habían trabajado con Juan, que estaban en el montaje, y que sabían lo que era un actor activo. Por lo tanto, ellos llegaban y proponían, pero haciendo las cosas. Y eso fue armando la obra, y en definitiva, quizá yo fui una guía, pero la dirigimos entre todos, y yo tengo que agradecerlo, ¿no? El mayor aporte fue de Marcos, por ejemplo. Marcos estuvo ahí desde el primer momento, y me pareció que habíamos revivido al Juan en esa obra. Entonces son obras que toman una vigencia increíble, ¿no? Que yo el año pasado lo sentí, yo decía, si hiciéramos La Guerra de la Sopa ahora, sería pero terrible, porque estábamos a punto, cuando nos encerraron a todos. Pero bueno, eso pasó, y eso quiere decir que esa dramaturgia de Juan no era tan loca, que era una dramaturgia inteligente, y de la que él no quería que nadie la leyera, eso era lo increíble, y que ahora afortunadamente nosotros somos capaces de darla a conocer. Yo estaría feliz de seguir haciendo esas obras. Yo ahora haría Los Amantes de los Ojos feliz de la vida, pero feliz de la vida, porque ahora ya pasé un largo tiempo, y creo que le daría otra imagen a esa mujer, ¿no? Que apareciera un gallo después de tantos años a pedirme que siga igual, no, eso no se lo aguantaría. Pero resulta que yo la haría feliz, porque la experiencia de vida es la que te va ayudando a hacer que esos personajes tomen un peso diferente,
¿no? Ya no, yo por lo menos ya no soy la jovencita de esa época y creo que tengo una experiencia de vida que me haría sentir los personajes de otra forma, ¿no? Y que me gustaría hacerlo dentro del riel, porque yo he trabajado en otras compañías y he sentido también que hay experiencia, que me siento bien, pero me gustaría volver a hacer obras dentro de nuestro teatro, que es lo importante. La otra vez hablaba con la Alejandra, lo recuerdo por las palabras de la Anita. Es impresionante también ver cómo, por ejemplo, La Guerra de la Sopa, escrita en el año 81, según las bitácoras de Juan Pena, ahora podría tener un sentido muy presente. Y Alejandro justamente me hablaba de eso, de una potencialidad visionaria a futuro en los textos de Juan Vera, pero que al mismo tiempo yo lo vengo escuchando de Anita desde que la conozco, igual que con Marcela. O sea, las dos personas que primero me hablaron de Juan Vera ya era un diálogo reiterado frente a esta visión que se antepone a los problemas que vienen a futuro. Entonces, justo por eso quería preguntarle a Alejandra, ¿cómo ves tú ese fenómeno de esta mirada hacia el futuro en la obra, en la dramaturgia de Juan Vera? Sin duda fue un visionario, Juan, un adelantado. O sea, si nosotros vemos, como decía la Anita, a mí me pasó lo mismo. Yo pensé el año pasado en La Guerra de la Sopa, y cuando pienso en la trilogía pienso exactamente lo mismo. No puede haber algo más vigente que las temáticas que él trata, porque si tú analizas, por ejemplo, Playa Negra, ¿ya? Que habla de los mineros del carbón, eso ocurrió con el salitre y ocurre en la explotación de los trabajadores a diario. Por lo tanto, no puede haber algo más vigente que esas temáticas. Siento que Juan fue un adelantado, de verdad, y lo digo porque una persona si analiza y lee las obras se va a dar cuenta de lo mismo. No es una opinión antojadiza ni porque yo admire a Juan lo estoy diciendo, sino que de verdad que son temáticas que hoy en día, como dice Anita, podríamos trabajar quizás de una manera diferente, ya dada la contingencia, pero que el sentido profundo es el mismo, exactamente el mismo. Me imagino un montaje del Amante y los ojos, como dice Anita, me imagino La Guerra de la Sopa, Playa Negra. Creo que sería muy interesante plantearlo, sería muy interesante poder hacerlo, porque es absolutamente vigente, absolutamente vigente. Sí. Yo quisiera decir. Y yo te lo había dicho sin haberme puesto de acuerdo con la Anita. Pensamos eso porque de verdad que es cierto. Disculpa. Sí. Perdón, Marcela, ¿tú querías complementar con algo? Sí, es que sabes que no lo puedo evitar, tengo que decirlo. Mira, aquí en Bélgica a mí me encantaría, yo creo que sería muy interesante que el teatro, el Riel, por ejemplo, aquí en Bélgica existe el Teatro Acción. El Teatro Acción son compañías de teatro que hacen obras de teatro con los obreros, con los trabajadores de fábricas, etcétera, donde se han producido situaciones de violaciones de derechos. Este Teatro Acción es subsidiado por el Estado belga. O sea, el Estado te subsidia para que haya crítica social. Yo creo que el Teatro El Riel debiera ser, pienso yo, ojalá que un día lo sea, subsidiado, porque esto tiene que seguir viviendo. Teatros como el Teatro del Riel, que yo en realidad no conozco otro en Chile, para ser bien franca, no conozco otro teatro como el Riel. Debiera seguir funcionando, ojalá algún día subsidiado, porque es necesario mantener el compromiso, la lucha contra un sistema que nos devora.
donde aparecen autores y directores como Juan Vera, que quisiera complementar con lo que decía Alejandra y Ana. Yo me sentía muy libre con él. Me sentía muy libre. Yo todavía veo sus ojitos negros, brillantes, de niño, esperando a ver qué iba a pasar en esa escena. A ver cómo a uno se le iba a ocurrir enfrentarse a una situación y un personaje, pero él esperaba con placer lo que uno le iba a proponer. Y además de ese juego, el compromiso político, yo creo que un artista completo, y yo también hice una memoria con respecto al teatro político y social, un artista completo no puede soslayar el tema político, yo creo que, y eso Juan lo tenía, y el Teatro El Riel, por supuesto, o sea, y las personas que lo componen. Son artistas que están comprometidos políticamente, que no son artistas que están preocupados y perdonen los artistas que se puedan sentir identificados, pero no son artistas que están preocupados de hacer arte por sí mismos. Son artistas que se preocupan de hablar sobre la realidad e intentar transformarla. Y eso es lo que hace el Teatro El Riel, eso es lo que hacía Juan Vera. Intentar transformar la realidad, hacer tomar conciencia, estar comprometido con lo que ocurre alrededor. Porque en el fondo somos todos parte de la comunidad. Si la comunidad es deplorable, eso nos va a comer. Y nosotros tenemos que intentar que las personas que nos escuchan y ustedes, yo creo que entienden perfectamente lo que digo. No quiero parecer disco rayado, pero creo que este tipo de patrimonio hay que mantenerlo y ojalá pudiera ser subsidiado como es en algunos países, como en Bélgica. Bueno, en este gobierno no, Marcela. No, sí, eso Bueno, sí, claramente no va a ser subsidiado. Vamos a ver qué pasa con las elecciones y con la nueva constitución. Vamos a ver. Me gustaría complementar con algo. Bueno, con los escritos de los apuntes, de repente uno ha ido encontrando ciertos textos y Juan Vera relata en uno de ellos su periodo por la Unidad Popular, cuando formó el Teatro Campesino en el CERA Vietnam, que era el Centro de Reforma Agraria que quedaba en Pudahuel, donde montaron 5 obras, entre ellas la que más se nombre, que se montó en Inglaterra en el exilio, fue El Mecánico de los 12 Cambios. En inglés se llamaba Alfredo Galvez 12 Shifts of Year, algo así. Y bueno, se montó en la Unidad Popular, pero habían 4 títulos más, de los cuales hemos encontrado solamente uno, que se llama La Familia. Y él cuenta en ese apunte de su experiencia en el Teatro El Riel, remontándose hacia el pasado, tanto Inglaterra como la Unidad Popular, que en ese tiempo eran financiados por el Ministerio de Agricultura. Entonces, eso es súper interesante, volver atrás en esos papeles con lo que dice Marcela, ¿verdad? O sea, había una preocupación, y esa preocupación no era del Ministerio, ni siquiera del Ministerio de Cultura. Era el Ministerio de Agricultura, que estaba preocupado de que el teatro tuviera una función y además itinerante, que itinerara por Chile. Entonces es muy interesante pensar en una sociedad donde el arte sea parte fundamental de la formación del ciudadano, del individuo, y viendo también a otro valor de la obra de Juan Vera, un poco tomando de todas las obras que hemos hablado también lo que él promulgaba muy fuertemente, que era el espíritu colectivo, donde el individualista termina develando su conducta y el espíritu colectivo, nuevamente volviendo a la figura de la mujer, de varias obras, la olla común pasa a ser también una solución a la dificultad del entorno, a la dificultad del medio.
Entonces, nada más quería cerrar con eso, tomando en consideración las últimas palabras de Marcela frente a una reflexión que debiera plantearse en estos tiempos, mirando lo que fueron otros tiempos también. Entonces, más que nada eso. No sé si alguien quisiera añadir algo antes de despedirnos, no sé. Yo sí quiero decir algo. No quiero terminar esto sin agradecer los hermosos y bellos saludos que hemos recibido, porque la mayoría de esos saludos fueron espontáneos y eso me parece maravilloso. Grandes amigos, gente que ni siquiera nos esperábamos que nos pudiera saludar, que supiera de nosotros, eso nos ha dado una fuerza enorme, así que ahora el riel a ponerse las pilas y a trabajar, porque tenemos que, si pudimos hacer teatro en dictadura, clandestino, encerrados, como sea, ahora con mayor razón vamos a tener que encontrar los cauces para volver a hacer teatro. Eso nomás quiero decir, gracias a todos. Una cosita, yo por supuesto tampoco puedo dejar de agradecerte a ti, Anita, Alejandra, que me da mucha, mucha alegría volver a verlas y para mí esta invitación ha sido un honor. Así es que muchas gracias, la Marcela anda por ahí también, un abrazo grande para ella y bueno, estoy muy contenta de haber podido participar con ustedes y un abrazote grande a los tres y ojalá hasta pronto. Sí, yo también dar las gracias y qué bueno sería recordar un texto de Juan para terminar. De repente las personas a la palabra política le tienen miedo, rechazo o repudio por el peso que lleva la palabra. Pero no nos olvidemos lo que le decía un personaje a otro en una obra de Juan, que el precio de los huevos es política, ¿ya? Depende de nosotros informarnos y cambiar la realidad. ¿Qué mejor que a través del arte y el teatro? Y agradezco haber estado con ustedes, agradezco conocer personas tan interesantes como ustedes y apoyo las palabras de Anita firmemente. Creo que Juan en estos momentos tiene su corazón acá. Así que emocionante. Eso. Feliz cumpleaños, Juan, digamos. Feliz cumpleaños. Feliz. Sí. Yo quería también agradecer a Sol Vázquez, que nos está ayudando con la plataforma de streaming, de StreamYard. Así que muchas gracias, Sol, por dedicarnos bien este apoyo durante el día, porque nos quedan 2 conversatorios más. Así que gracias a las 3, pues. Estuvo muy entretenido y nos vemos pronto. Un gusto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias.